lo logro. Ya se está poniendo a grabar. Sol. Sí, profe, yo también tenía la duda porque, bueno, para el caso del aceite lubricante usado para los refrigerantes y para las baterías de plomo, revisando tanto la declaratoria de residuos de manejo especial como el anexo 1 del Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos, ambos los encontré en ambos. Bueno, los tres los encontré en ambos, entonces no sabía exactamente cuál tenía prioridad antes que el otro. Y me parece que ambos pueden ser tanto especiales como peligrosos, dependiendo de cómo uno lo vea. Y sí, los fluorescentes en este caso los puse como especiales, pero también tiene sentido lo que dijo Maricel, entonces, bueno, también. Ujú, muchas gracias, Sol. Ahí, y antes de darle la palabra a Lía y a Sabrina, también la pregunta de por qué yo les estoy haciendo es, o sea, este análisis de cuál, al final de cuentas, qué importa que sean especiales o peligrosos, qué importa que sean de los dos. O sea, también ahorita ya les voy a explicar por qué es que en realidad es importante este tema de si es especial o si es peligroso, porque no es una simple clasificación, sino va muchísimo más allá y sobre todo también por un tema monetario. Entonces ya les cuento. Sabrina. Profe, no, igual que las demás, sí las encontré en ambas, pero investigando, yo siento que son realmente residuos peligrosos, no sé, creo que son, bueno, de hecho en otros países los catalogan como peligrosos. A mí me llamó mucho la curiosidad que nosotros lo tengamos como especiales, porque, va, por ejemplo, los fluorescentes que tienen mercurio, no entiendo como por qué deberían de ser especiales, las baterías que tienen incluso también ácido sulfúrico y es un compuesto corrosivo, tampoco entiendo por qué estaría en especial y no en peligroso. Creo que en realidad todos estos residuos en particular creo que podrían estar en peligrosos y no en especiales, pero sí, básicamente mi pregunta era eso, por qué están como especiales y no como peligrosos? ¿Sí? Ya casi lo vamos a ver. Ya casi te respondo, Sabrina. Y nada más escuchemos a Lía. Hola, profe, si yo tenía duda con las baterías de cadmio, Ujú. porque las encontré tanto como, bueno, es que las encontré clasificadas, no las, como acumuladores de níquel cadmio y como otras pilas y acumuladores. Y unas eran peligrosas y las otras especiales. Entonces, esa fue la que me generó duda a mí, porque no estaba segura dentro de cuál de las dos ponerla, porque como solamente era baterías de cadmio, entonces esa fue la que me generó más duda. Solo que esa no estaba dentro de la lista, era aceite, refrigerantes y baterías de plomo, pero igual gracias por acordarme porque el tema de las baterías es todo un mundillo también. Entonces ya les respondo. Ah, es que yo tenía anotado refrigerantes, baterías de plomo, mercurio y cadmio. Vamos a ver. Y les No, comparto y de una vez les doy la respuesta. Era aceite lubricante, fluorescentes, refrigerantes y baterías de plomo. es Pero que no yo lo importa. hice de lo que usted dijo en la grabación. Ah, no me acuerdo, pero bueno, no importa. Más bien gracias porque eso me acuerda algo que quería comentarles también. Eh, ¿Cuál es el tema aquí? ¿Verdad? Ya ustedes en las, vamos a ver. Ustedes vieron que hay residuos ordinarios, especiales, peligrosos. Y gracias a todas las chicas que participaron. Yo recuerden que siempre tengo una listita mágica. No, no es que tomo lista siempre, ¿verdad? Pero ven que ahí random pregunto nombres y a ver si están y no están y si hacen tarea y así. Entonces, para que lo tomen en cuenta, es como control personal. Entonces, aprecio mucho su participación también. Em, ¿Qué es lo que pasa? En el tema de ordinarios, especiales y peligrosos. Al final de cuentas, porque es que nos importa. El lío aquí y, uy, no recuerdo cuál de ustedes fue la que, creo que no fue Sol, no recuerdo quién fue el que dijo como, que no sé por qué no está, no, Sabrina, que porque está en especiales y no están peligrosos. Entonces ya les voy
a dar la respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Los ordinarios los entendemos súper bien, ¿verdad? Aquellos que no tienen mayor peligrosidad, lo común que se genera en la casa, los contenercitos de colores que vemos por todo lado. Los peligrosos, también entendemos bien, son peligrosos, son aquellos que tienen un riesgo a la salud, algo toxicológico, algo que sea inflamable, que sea corrosivo, etc. Pero entonces tenemos en el medio esto que son especiales, y no hay qué, eso qué, ¿verdad? Como ustedes lo vieron en el video, la definición lo que dice es que ya sea por su composición, por las necesidades de transporte, y yo siempre digo, piensen en un colchón, que es un residuo de manejo especial, condiciones de almacenaje, formas de uso o valor de recuperación, o por una combinación de eso, o sea, son como residuos que se tienen, ya los peligrosos sabemos que de fijo no pueden ir con los ordinarios, pero no sé por qué en nuestro país entonces se sacó esta categoría de residuos especiales, que al final de cuentas el tema de los residuos especiales es lo que yo les explicaba también en otra clase. Los residuos especiales en la ley 8839, que la vamos a ver pronto, que es la ley de gestión integral de residuos, la ley explícitamente dice que la responsabilidad extendida del productor, que es aquella que obliga al productor, al comerciante de productos que luego van a ser residuos especiales, a que tengan que recuperarlos, ¿verdad? Si yo estoy vendiendo 100 colchones, tengo que recuperar cierto porcentaje. Y la ley obliga a eso solamente para los residuos de manejo especial. Para todos los demás residuos no lo obliga. Y por ahí estaba el tema de los medicamentos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque los residuos que están dentro de esta lista son aquellos a los cuales los comerciantes tienen esa obligación de recibirlos, ¿verdad? Eso es un punto. Otro punto, con los residuos de manejo especial, que en realidad pueden estar, como decía que ahí sí creo que fue Sol, bueno, varios lo mencionaron, como los encontré en la lista de manejo especial, pero también los encontré en la de lista de peligrosos, ¿verdad? Entonces, ¿en cuál de los dos? No hay problema que estén en los dos. La diferencia básicamente en que estén de manejo especial es que obliga entonces al productor a que se tiene que recibir estos una vez que ha terminado su vida útil. ¿Se cumple en nuestro país? Para algunos casos más o menos, para otros no, ¿verdad? Porque si vemos la lista de residuos de manejo especial, yo personalmente nunca he visto que nadie reciba estereofón, por ejemplo, de vuelta. Un dato curioso es que cuando ustedes ven los residuos, yo creo que lo mencionaba en el video, los de control ámbar y los de control verde, de la lista de acá, desaparece el estereofón, ya no se menciona. Entonces, no sé qué pasó. Este reglamento es relativamente nuevo, que de hecho se cambió con esto de que Costa Rica estaba tratando de ingresar a la OCDE. Entonces, justamente este reglamento se acomodó esto de control verde y control ámbar para que fuera como armonioso con la normativa de los países miembros de la OCDE. Entonces, por ahí también es que hubieron cambios, pero antes de esto no estaban divididos entre control ámbar y control verde. Y aquí dejaron tirado el estereofón, ya no apareció. Curioso. Pero bueno, entonces el punto es que por eso es que es una de las cosas importantes por los cuales clasificar a los residuos dentro de manejo especial es importante, porque entonces yo como persona que compro electrónicos, que compro baterías, que compro llantas, que compro colchones, debería tener la oportunidad, ya sea una empresa que compre un montón de carros o una persona que compre solo un carro, de ir y dejar ese residuo una vez que ya, bueno, el producto, una vez que ya cumplió su vida útil, a donde este proveedor o este vendedor o este fabricante, ¿verdad? Que me reciba una vez que yo ya no lo voy a necesitar. Ahora bien, ¿qué pasa con esos residuos? Justamente los que les decía en la tarea, que decimos, el aceite lubricante usado suena como que tiene químicos ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Como decía Maricela, los fluorescentes tienen mercurio, entonces no puedo sacarlos de una lista de residuos peligrosos. Los refrigerantes, hablamos de refrigerantes, sobre todo su efecto en la atmósfera, bastante considerable, ¿verdad? Son gases de efecto invernadero con potenciales de calentamiento global altísimos. Las baterías de plomo es igual, una batería de plomo, el plomo es súper ácido, ¿verdad? Bastante peligroso. Entonces, ¿por qué es que los encontramos en ambos
sean tanto en la lista de residuos peligrosos como en la lista de residuos de manejo especial. Básicamente se encuentran en la lista de residuos de manejo especial por eso, porque se tienen que recibir una vez que ha terminado su vida útil, pero también son residuos peligrosos. Ahora sí quiero que graben esto en sus mentes, porque eso es como un vacío legal que hay en nuestro país. Y les cuento una historia. Bueno, cuando uno gestiona un residuo peligroso, no es como que usted llama ahí al gestor de residuos, hey, ven y me trae, aquí tengo un poco de fluorescentes, un poco de aceite, venga. Más adelante vamos a ver que hay toda una plataforma de la Contraloría Ambiental del Ministerio de Ambiente donde uno tiene que notificar cada residuo peligroso que saca de sus instalaciones. Y esa notificación, yo tengo que decir con qué chofer, con qué placa, en qué momento, quién se lo va a llevar y qué lo van a hacer y qué cantidad están sacando. Entonces es toda una notificación a través de una plataforma. Obviamente ahí no va a ir cualquier carro a recoger o cualquier transportista a recoger sus residuos, sino que tienen que ser transportistas que estén autorizados para el manejo de residuos de manejo especial, residuos peligrosos, que estén inscritos en esta plataforma del CIGREP. Entonces, cuando yo trabajaba en la empresa de gestión de residuos, me decían, no, pero es que los fluorescentes son residuos de manejo especial, usted no puede cobrarme el tener que hacerlo por esta plataforma y con un vehículo que esté inscrito en la plataforma. Y yo les decía, sí, tienen razón, los fluorescentes son residuos de manejo especial, pero también están dentro de una lista de peligrosos. Y entonces viene aquí un toque que es el que yo personalmente siempre utilizaba. Si vemos el alcance, todos los reglamentos siempre tienen un alcance. Entonces, dice, los residuos declarados como de manejo especial se excluyen de la regulación de residuos peligrosos, o sea, puedo brincarme lo que dice la regulación o manejarlos como residuos peligrosos durante su fase de entrega, recepción, acopio, transporte, segregación y almacenaje, siempre y cuando mantenga su forma, blindaje o hermeticidad, es decir, hasta tanto no sean desembalados, tratados o alterados para su tratamiento o disposición final y mientras se manejen según el plan de cumplimiento aprobado. Les traduzco esto. Básicamente, como tenemos justamente, por eso es que yo elegí muy truculentamente estos residuos de acá. ¿Por qué? Porque ustedes se lo iban a encontrar tanto en el reglamento de residuos peligrosos. Vamos a ver, aquí por ejemplo tenemos las baterías de plomo, por ahí tenemos los aceites, por ahí vamos a tener los refrigerantes y también se lo encontraba en la lista de residuos de manejo especial. Pero ¿qué es lo que pasa? Según este reglamento, yo puedo decir que puedo manejar estos residuos como si fueran residuos de manejo especial siempre y cuando, pensemos, tal vez ustedes no han visto, veamos aquí, un cilindro refrigerante. Este es un cilindro que contiene gas refrigerante. Siempre y cuando ese cilindro mantenga sus formas de hermeticidad, que esté cerrado, que no se haya manipulado, lo que el reglamento me da a entender a mí es que yo puedo manejarlo como un residuo de manejo especial, omitiendo toda esta plataforma del CIGREP que les estaba diciendo, ¿verdad? Pero algo súper importante es lo que dice al final, y mientras se manejen según el plan de cumplimiento aprobado. No voy a meterme mucho en el plan de cumplimiento aprobado porque ya hay un grupo que va a exponer justamente residuos de manejo especial y va a hablar sobre qué es un plan de cumplimiento. Pero en resumen, básicamente es que estas empresas que tienen la responsabilidad extendida del productor de recibir, en este caso, los refrigerantes, ¿verdad? Ellos van a decir cuántos refrigerantes van a recibir, en qué punto lo van a recibir y quién los va a gestionar. Entonces, si yo dentro de mis instalaciones tengo cilindros de gas refrigerante, tengo baterías de plomo, tengo, ya se me olvidó cuáles eran, el aceite, lo voy a dejar por ahí, tengo fluorescentes, ¿verdad? Que mantienen su blindaje, su hermeticidad, todo, ¿verdad? No se les ha hecho ninguna alteración, no está expuesto el componente peligroso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo lo entrego, ¿verdad? A una unidad de cumplimiento,
según lo que dice el plan de cumplimiento de ellos, entonces yo puedo brincarme este tema de utilizar el SIGREP, podría inclusive hacerlo con un transporte que no esté inscrito en esta plataforma, o sea, siempre y cuando sea un gestor autorizado, ¿verdad? Pero ese entonces se podría decir que un poco más sencillo, inclusive si yo lo estoy entregando a una empresa que es la que me vendió los refrigerantes o me vendió las baterías de plomo, es altamente probable, bueno, no, deberían recibírmelo sin ningún costo, ¿verdad? Versus que si no se maneja a través de este tipo de empresas, si uno dice, oh, no, voy a gestionarla con un gestor de residuos peligrosos, tengo que hacer uso del SIGREP, tengo que hacer uso. Y el SIGREP, vamos a ver que tiene varias cosas detrás, ¿verdad? No es solo notificar y ya, sino hay todo un proceso de inscripción. Tengo que utilizar transportistas que estén en el SIGREP, tengo que hacer, se le llama un manifiesto, que es un documento que se le da al transportista cuando se está llevando mis residuos peligrosos y obviamente me van a cobrar por ese transporte, me van a cobrar por por esa gestión, que si los llevo a donde el proveedor que me vendió las baterías de plomo, podría llevarlas yo, dárselas y no me va a cobrar porque es su responsabilidad recibírmelas, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia de que los residuos que vimos en esa tarea son residuos especiales, pero también son residuos peligrosos, solo que se excluyen de la regulación de residuos peligrosos siempre y cuando cumplan estas dos características, que estén siempre ahí, ¿verdad? Herméticamente contenido el componente peligroso y siempre y cuando se manejen a través de una unidad de cumplimiento. Entonces, por ahí es la gran importancia de que ustedes tengan eso siempre presente. No sé si les queda claro o si tienen, ya veo muchas manos levantadas, perdón. Lía. Profe, sí, sobre ese tema de que el fabricante tiene que recibir, usted dijo un porcentaje de los residuos peligrosos que producen. Entonces tenía dos dudas. Em, ¿Cuál es el porcentaje, verdad? Y además, ¿es solamente el fabricante o también todos los intermediarios o todos los distribuidores? Digamos, solo la fábrica de baterías o de colchones o también todos los que distribuyen o venden, después revenden esas cosas. Ajá. Dame un segundo nada más para... Ajá. Te lo voy a responder. Con respecto al porcentaje que ellos tienen que recuperar, es un tema porque cuando ellos presentan este plan de cumplimiento que dice, ok, yo voy a recuperar de los 1000 colchones que vendo X porcentaje, ahí lo van a ver cuando los grupos presenten su reglamento, ¿verdad? Que lo explican, lo van a explicar, pero igual me les voy a adelantar un poquitito, que es que ese porcentaje lo pone la persona, bueno, el vendedor, el fabricante que está haciendo el plan de cumplimiento, pero al final de cuentas esto lo revisa el Ministerio de Salud, entonces le dice, ¿y cómo? Estás poniendo a la venta 1000 colchones y estás recuperando 10, no tiene sentido. Entonces es como que también sea razonable, ¿verdad? Entonces puede variar con respecto a o sea, a un residuo con respecto al otro. No es como que todos tienen que recuperar el 50% de lo que pusieron en el mercado, ¿verdad? Entonces eso va a variar. Es lo primero, esa meta de recuperación. Lo segundo es que el mismo reglamento dice que es para toda persona física, jurídica, pública o privada que produce, ¿verdad? Que los fabrica o que importa bienes que se comercializan en el país. Esto también aplica para distribuidores, pero no es como, o sea, pensemos en un Goyo, en este tipo de empresas, ¿verdad? Que ellos no los fabrican, pero muy probablemente ellos los importan o los compran a otros fabricantes acá y son los que lo ponen en el mercado. Entonces, aplica para esas tres, quienes importan, quienes producen y quienes los venden, así como a la población ya. Ok, perfecto, gracias. Entonces todos los productores de residuos especiales tienen que tener un plan de cumplimiento. Deberían, sí. No estoy diciendo que todos lo tengan, pero todos deberían. Gracias. Con gusto. De hecho, les cuento una situación ahora en residencias. Es como tenemos, ay,
no me acuerdo si eran 3 o 5 colchones, ya colchones que no se pueden usar, no se pueden regalar porque ya no sirven, ¿verdad? Y nadie recibe colchones para gestionarlos. Un colchón, piensen en el montón de resortes que tiene, el material que tiene, desembalar eso, y es complicadísimo. Entonces, la que vamos a aplicar ahora, porque no hay como, hay empresas que están recibiendo los colchones para repararlos, pero estos ya no se pueden reparar, o sea, ya hay que desecharlos. Entonces, básicamente lo que vamos a llegar a hacer es como, hola UP, estos colchones son de la marca, no sé, voy a decir Girón, no sé, son sus colchones y el reglamento dice tal cosa y no lo tienen que recibir. Sí, porque fueron colchones que se compraron hace mucho, entonces no es como que al momento de hacer compras en la contratación se podía decir que se hicieran responsables de recogerlos después, ¿verdad? Pero porque son compras viejísimas, o sea, un colchón puede durar muchos años. Pero entonces básicamente eso es lo que vamos a hacer, como UPE, tome sus colchones de vuelta para que los gestione usted. Ahora bien, es todo un problema porque no sabemos qué van a hacer ellos con los colchones, entonces es también un tema de darle mucho seguimiento, de que no vayan a tirarlo ahí en un lote baldío. Sí, muy complicado. Voy ahora con Sabrina. Profe, todavía con, con la duda entre los peligrosos y los especiales, escuchándola, todo parece ser que es muchísimo más fácil gestionar un residuo como especial, pero mi pregunta es si los especiales son aquellos residuos que también causan riesgo a la salud y en el ecosistema, al igual que los peligrosos. ¿Qué es lo que impide que todos estos residuos peligrosos sean catalogados al mismo tiempo como especiales? Ok, nada más antes de responderte, sí, ya vi que a alguien me quedé pegada, entonces si eso pasa, nada más, me estoy quedando muy pegada, si no, nada más me cambio del internet. Oh, Profe, ya, ya está perfecto. ok, Toda la clase. ok, ok, y nada más me gritan. Em, ¿Qué es lo que pasa? Uno puede incluir más residuos. De hecho, esta lista va a ir varía, digamos, que yo les explicaba también que hace un tiempo estaba la chatarra, ya se sacó la chatarra, se metieron los carros dentro de, yo no sé si a ustedes yo les conté. Bueno, el año pasado trabajé en la elaboración del Plan Nacional de Residuos Marinos, que es de una, o sea, lo trabajamos la profe Lili y de hecho otra chica ambiental y más gente, y dentro del plan quedó que dentro de los residuos de manejo especial se incluyan todo lo que tienen que ser envases desechables. Entonces, si yo vendo envases desechables, yo tengo la obligación de recuperarlos. Ahí quedó. ¿Por qué? Porque esta lista se puede ir actualizando. Hay una forma de irlas actualizando. Entonces, yo si quiero de ahora en adelante, no sé, meter las botellas de vidrio o quiero meter, no sé, cualquier otro residuo, ¿verdad? Yo puedo meterlo, ahí hay un procedimiento, bueno, no es como que yo puedo, sino uno puede, se puede gestionar a nivel país que se incluyan la inclusión de diferentes residuos, ¿verdad? Pero eso, si uno mete todos, es que es tanta diversidad, vean la lista que hay de residuos peligrosos, es gigante. Entonces también puede ser insostenible incluir toda la lista de residuos peligrosos o toda la lista de residuos ordinarios que existan. Además de que muchos residuos o muchos productos no son como estos de que yo los uso. O sea, yo uso un mouse y al final de su vida útil sigue siendo el mouse, solo que ya no sirve, ¿verdad? Hay muchos residuos peligrosos que es el producto y lo utilizo para fabricar ciertas cosas y ya no está, ¿verdad? Entonces es como ese tema de los residuos que están ahí, tienen que ser residuos que después de su vida útil sigan siendo lo mismo, pero ya no sirvan, por así decirlo. ¿Verdad? Pero de fijo hay cosas, por ahí va el sentido de los medicamentos. ¿Por qué los medicamentos no? Porque en realidad uno no debería generar residuos de medicamentos. Debería tomarse todo el tratamiento, no debería dejar que se venzan. Entonces va como la lógica de por qué no está dentro de los residuos que la gente debería recibir, porque no se deberían generar, básicamente. Ok, profe, pero yo tengo una pregunta con los residuos peligrosos. em, no, o sea, estos residuos igual sí pueden, es que, digamos, mi lógica es, si un residuo realmente es muy peligroso, como debería estar regulado. No sé si ese es el caso, como
como hasta cierta manera encaminados a un camino, valga la redundancia, de la prohibición, no sé. Es que al final no podemos prohibir que, no sé, agarramos cualquier residuo de la lista. Decime uno que se te venga a la mente, que usted diga, eso debería estar así como mega regulado. Ay, no sé, las Vea, baterías. como pensemos en las balas. Vea, este que me apareció aquí que lo abrí. Residuos de Ok. municiones. O residuos de fuegos artificiales. Al final de cuentas, estos ya están bajo la regulación de residuos peligrosos. O sea, y no es como que yo los puedo prohibir. Al final, sabemos que los fuegos artificiales, bueno, personalmente pienso que es una tontera, que son muy bonitos, pero ya sabemos todo lo que causan los animales y inclusive contaminación al aire. Pero el punto es que no podemos prohibirlos, ¿verdad? Simplemente al final de cuentas vamos a tener residuos de municiones, hay que tenerlos, nada más que se están regulando a través de residuos, o sea, como un residuo peligroso. Y la regulación de residuos peligrosos es muy estricta. O al igual con los juegos artificiales. Entonces, no es el punto de prohibir el residuo, ¿verdad? O sea, ya ellos están amparados bajo un reglamento de residuos peligrosos que vamos a ver cómo gestionar un residuo peligroso y vamos a ver que es muchísimo más quisquilloso tal vez que los residuos de manejo especial. Tienen toda una regulación por detrás. No sé si aclaro tu punto o todavía no. Sí, profe. Gracias. Igual, si se te viene a la mente algún residuo que usted diga es que esto no debería estar, ¿verdad? Entonces nada más me decís. Profe, yo tengo una consulta. Para el mouse, bueno, el ejemplo del mouse que usted hizo, ¿para qué tipo era? El ejemplo que acaba de poner. Especiales, Ok, gracias. porque recuerden que esos son eléctricos y electrónicos, bueno, que son diferentes, pero los electrónicos entonces están dentro de la lista de manejo especial. Gracias. Con gusto. Adri. Profe, a mí me quedó la consulta cuando usted dijo como que en las empresas, si alguien tenía un residuo que estaba como peligroso o especial y que no lo querían tratar como peligroso, usted leyó el artículo que nos enseñó. Pero me quedó la duda como, entonces en realidad ellos estaban bien llevándolo como especial. Digamos, agarremos un ejemplo puntual. En el TEC generamos muchos, o se generan muchos fluorescentes, por ejemplo. Y hay variedad de todo tipo de fluorescentes, de todo tamaño, de toda marca. O sea, un montón de fluorescentes de todo tipo. Ahora, de hecho, vamos a ver algunas fotos que ustedes tal vez no saben que existen en el TEC. Entonces, nosotros podemos tomar la decisión de decir, ok, estos residuos de fluorescentes son residuos de manejo especial, están herméticamente cerrados, no los hemos manipulado, está entero, está embalado. Podemos llevarlos a el proveedor que nos vendió el residuo de fluorescente para que él no los reciba porque es su responsabilidad recibirnos estos residuos, ¿verdad? Entonces, simplemente nos vamos en un carro del TEC y le decimos al proveedor de fluorescentes, tome, aquí están los fluorescentes que usted me vendió hace 5 años, y es su responsabilidad recibirlos. Ese es como el camino A. ¿Por qué? Porque el fluorescente está herméticamente cerrado, no hay exposición de ningún tipo de residuo peligroso, ¿verdad? Porque ahí están contenidos y se lo damos al proveedor. No lleva nada de esto del SIGREP, no lleva nada de gestor, o sea, de un transporte especializado que se lleve los residuos peligrosos. Ahora bien, yo puedo tomar la decisión de decir, ok, que es nuestro caso, vea, es una diversidad de marcas, una cantidad, un tipo, o sea, de todo tipo, hay fluorescentes, hay otros bombillos de mercurio que no necesariamente son fluorescentes, y nosotros decimos, no, o sea que para nosotros y mayor facilidad es, vamos a manejarlos como un residuo peligroso. Podríamos manejarlo como especial y llevárselo al proveedor, ¿verdad? Y que él nos diga cómo es que lo recibe y cuándo lo recibe. Sí, pero para nosotros sería más complicado y ahora lo que hacemos es simplemente hacemos la inscripción en el SIGREP del residuo, contratamos una empresa que esté inscrita en el SIGREP, les pagamos para que vengan a recoger los residuos y les pagamos para que los gestionen. Para nosotros es más fácil porque al final de cuentas viene no solo por fluorescentes, sino por otro montón de residuos, ¿verdad? Entonces aprovechamos el transporte. Pero entonces esos son los dos caminos posibles. Ahora bien, si yo tengo esa batería de plomo que ya está ahí toda desbaratada y chorreando plomo por todo lado, ya ese artículo que les leí
ven que ya no se está cumpliendo su hermeticidad, su blindaje, entonces de fijo tengo que manejarlo como un residuo peligroso. Ya ahora sí entendí, o sea, ese artículo que nos leyó aplica para esos casos. O sea, cuando Exacto. tengo, digamos, una batería que ya no está cerrada herméticamente y el proveedor, bueno, la empresa no quiere tratarlo como peligroso, entonces ahí aplica el artículo. Exacto, y es porque ya está la exposición, ya se tiene que manejar como un residuo peligroso porque hay compuestos peligrosos que están expuestos, ¿verdad? Ujú. Sí, perfecto, Fabi. sí. Ujú. Me puede sonar una pregunta bastante tonta, pero me queda como la duda. Si yo compro como un bombillo fluorescente en Walmart, pero es de tal marca, digamos, ¿se regresa a Walmart o se regresa a la marca? Porque, Ajá. Bueno, porque estos primero no hay preguntas supermercados, tontas. bueno, sí, pero digamos, estos supermercados pueden alegar de que él no produjo el producto, entonces me queda ahí como la duda. Primero, bueno, si no hay preguntas tontas, entonces no se queden con dudas. Segundo, esto de las unidades de cumplimiento era que es tan complicado porque yo siento que el Ministerio de Salud no tiene control de eso. Entonces, si yo te dijera ahorita exactamente, usted fue y lo compró, muy probablemente va a ser que tienes que devolverlo donde el que lo fabricó, ¿verdad? Existe la posibilidad de que Walmart, dentro de su unidad de cumplimiento, tenga residuos de fluorescentes. Puede pasar, pero como esto está en la práctica, digamos, en la práctica ahorita sería más bien ver si usted ve la marca del fluorescente y ver si el proveedor, el fabricante, tiene su unidad de cumplimiento, entonces va y se lo deja a ellos. Si Walmart también tiene dentro de su unidad de cumplimiento residuos de fluorescentes, se le puede ir a dejar a ellos. Profe, ¿cómo se ve esa unidad de cumplimiento? Es que eso era lo que les iba a decir y me detuve porque no sé si me lo estaré adelantando. Pero bueno, igual para el grupo que lo va a presentar, ahí les dejo el tip. Vean. Ustedes van a la página del Ministerio de Salud de nuestro país. Ahí en el de trámites, registro de gestores de salud. Ajá, trámites, registro de gestores de salud. Ven que hay uno del registro de gestores de residuos y otro del registro de unidad de cumplimiento. En ambos casos, en el de gestores de salud, van a encontrar el listado de gestores de residuos aprobados. Es un Excel. Lo mismo pasa en las unidades de cumplimiento. Bueno, deberían tenerlo. Listado de unidades de cumplimiento inscritas. Y ahí ustedes pueden verlo. Vamos a ver si nos sale Walmart. Aquí tenemos Corporación de Supermercados Unidos. Nos reciben. Aquí está. Llantas, aceite lubricante, artefactos eléctricos, televisores, y ahí viene todo. Artefactos electrónicos. Ahí vienen todos. Fluorescentes y bombillos compactos, bombillos LED, aires acondicionados, congeladores, frigobares. Entonces ahí les acabo de dar un tip a dónde pueden llevarlo. ¿Ven? Entonces uno tiene, habría que ver, eso sí, eso es cuestión de preguntar. Porque cuando uno establece su plan de cumplimiento, uno dice, ok, yo voy a recibir en todos mis supermercados o voy a recibir, hay algunos que ni tan siquiera los reciben en sus propias instalaciones, sino que podría ser como, ok, mi forma de hacerlo es que voy a contratar a un gestor de residuos que pase a su casa y le recoja, o a su empresa y le recoja los residuos de colchones, por ejemplo. Entonces, en el plan de cumplimiento que se establece, uno define cuál va a ser la forma de recuperar el residuo. Pero ahí pueden, vamos a ver, pues,
Perdón. Ok, Breve tenía en PriceMart, parece que reciben colchones. Entonces, si no, la cosa ahí también sería ver el tema de sus requisitos, ¿verdad? Porque si yo voy a llevar un colchón que importé de no sé dónde o algo así, me aparece solo PriceMart por el momento. PriceMart. Pero aquí deberían estar los fabricantes. Vamos a ver. Ya me entretuve buscando aquí. Girón. ¿Dónde están los colchones Girón? No sé qué otra marca de colchones, ¿alguien sabe? Prousa, profe. Produza. Ursa. Ursa, con R. Ursa. U-R-S-A. Sí. No está. Pero bueno, y pueden revisarlo, igual pueden revisar los gestores de residuos. Profe, una Pero pregunta. entonces, sí. Las unidades de cumplimiento y los planes de cumplimiento es lo mismo. No, la unidad de cumplimiento tiene un plan de cumplimiento. La unidad de cumplimiento, de hecho, puede estar formada por una o varias empresas. Entonces, pueden decir como nosotros somos la unidad de cumplimiento, no sé, se pueden unir varias empresas y hacer su plan de cumplimiento. Entonces, no sé, pensemos que hay una tienda que vende, sigamos con los colchones, que vende colchones en Cartago y solo vende colchones en Cartago y se alía con empresas que venden colchones en Guanacaste y Limón. Entonces ellas forman una unidad de cumplimiento y tienen su plan de cumplimiento. Entonces la unidad es como la entidad jurídica, digámosle así, y el que tienen su plan de cumplimiento que dicen cómo van a recuperar estos. Ok, gracias. Ya me estoy adelantando un montón en el curso. Rebe, y luego Susan. Sí, profe, yo era para hacer un comentario sobre la pregunta que hizo Fabi, que para mí, según lo que usted nos ha enseñado en la clase de hoy, siento que la pregunta de ella tiene una respuesta clara, al menos a nivel de papel, ¿verdad? Porque como usted dice, ya lo que uno escoge hacer depende de la situación, qué es más fácil o qué se le puede dar mejor seguimiento, pero digamos, creo que ahora usted nos está enseñando una página del Sistema de Información Jurídica, que era el Reglamento de Manejo de Residuos Especiales, ¿verdad? Eh, y ahí usted nos enseñó que decía que incluía a distribuidores también. Entonces, por ejemplo, bajo eso que dice el reglamento, entonces Walmart sí estaría en la obligación, ya que se cumpla o sea fácil o lo más conveniente es otra cosa, pero sí estaría en la obligación o lo estoy interpretando mal. Sí, exacto, sí estaría en obligación de recibirlo. Pero no pasa. Vean acá, es que tal vez en el alcance no se veía tan claro, pero vean esto. El objetivo dice establecer los diferentes niveles de responsabilidad y proponer formas de organización y participación en el manejo de los residuos de manejo especial por parte de productores, importadores, distribuidores, comercializadores, generadores y gestores. Bueno, eso es porque es el objetivo y cabe a todo, ¿verdad? Pero, o sea, porque yo también como generador es mi responsabilidad de informarme a dónde puedo ir a dejar estos residuos, ¿verdad? Y obviamente el de los gestores, porque los productores, importadores, distribuidores y comercializadores tienen, no es como que me los voy a dejar en la bodega por siempre, ¿verdad? Sino que tienen que contratar gestores de residuos para que gestionen esos residuos. Pero sí, entonces, a tu respuesta y a la de Fabi, deberían de, por ley, recibir este tipo de productos una vez que llegan a ser residuos. Ok, está bien, gracias, profe. Con gusto. Susan. Sí, profe, yo tenía la duda. ¿Ellos solo pueden recibir entonces los que ellos venden? Exactamente, digamos que él diga, que Walmart diga, solo vendo esta marca de lubricante y ninguno otro. O uno puede llevar cualquiera. Vieras que eso puede depender, porque al final de cuentas ellos tienen que cumplir con una meta de recuperación, ¿verdad? Entonces, si ellos dicen, voy a recuperar tantas refris,
Sí, pero una refri no es como que uno la desecha todos los años, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, existe la gran... Y eso pasa mucho en tiendas como, bueno, en realidad creo que solo Goyo es el que yo he escuchado que tenga como la responsabilidad extendida. Una vez le pregunté a importadora Monge y me dejaron ahí como en espera toda la vida y nunca me dijeron nada. Pero bueno, ellos pueden recibir de otras marcas, inclusive puede ser que sí. Hay marcas que ya son como muy propias de cada empresa de estas, por ejemplo, no sé, que Walmart diga, yo solo vendo esos colchones Pro Ursa, ¿verdad? Entonces, tal vez puede ser que no reciba de otra marca. Puede ser, o ellos dicen, no, con tal de cumplir mi meta de recuperación, sí lo voy a recibir. Entonces, están los dos escenarios. Ya eso es verlo directamente con la unidad de cumplimiento. Aquí les pongo otro ejemplo que no es una unidad de cumplimiento, pero que hacen responsabilidad extendida, tanto Coca-Cola como la cervecería. Ellos dicen, pongo tantos millones de empaques de plástico o botellas de plástico de mis productos al mercado, entonces lo que hago es que recupero esa misma cantidad. Y para recuperar esa misma cantidad, al final de cuentas, a ellos no les importa si la cervecería recuperó Coca-Cola o viceversa. Al final de cuentas, a ellos lo que les importa es recuperar la cantidad de envases que pusieron en el mercado. Entonces no importa la marca. Podría pasar lo mismo con las unidades de cumplimiento, pero siempre es bueno preguntar, o sea, si yo voy a ir a dejar mi computadora que ya no sirve a que ellos me la reciban, entonces preguntar si reciben todo tipo, que generalmente sí. Em, Moni, Creo que, y una pregunta, o sea, es que ahora que estaba mostrando de las personas o empresas que reciben los colchones, y es muy poco, ¿verdad? Y yo estaba pensando como que, pues, casi que la mayoría de las personas tenemos uno, ¿verdad? Al menos aquí en Costa Rica, supongo, no sé. Entonces, no sé, me sorprendió un montón porque cuando yo iba a hacer limpiezas así, siempre hay un montón de colchones en los ríos. Y pues me parece como todo impactante que no haya como un tratamiento o más puntos y qué se puede hacer también, porque de hecho yo estaba pensando en cambiar de colchón, pero ya no sé si quiero. ok, ahí, por ejemplo, lo que yo les decía, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a decir, hola UP, cumplan la ley, ¿verdad? Con estos colchones reciban estos colchones. Eso va a ser lo primero que ellos deberían hacerlo, ¿verdad? Si el Ministerio de Salud, al final de cuentas, tenemos a estas empresas operando y simplemente no les hacen nada, menos le voy a hacer yo, nada más con llegar ahí, o sea, ¿qué le puedo hacer yo más allá de tratar de obligarlos? Y si no lo hacen, si no los reciben, ¿qué pasa? ¿Verdad? Obviamente yo como generador tengo mi responsabilidad. Hay todo un tema con respecto a si las MUNIs deberían recolectar este tipo de residuos o no. Algunas municipalidades tienen las rutas de recolección para residuos no tradicionales. Recuerdo, bueno, no sé si todavía, pero hace un tiempo que yo vivía en San Pedro. Ellos tenían una vez al mes, recogían este tipo de residuos que les llaman no tradicionales, incluía colchones, por ejemplo. Entonces, si se tiene esa opción, es otra opción en caso, la primera sería esta, ¿verdad? Del proveedor, a quien me lo vendió, o la marca, ¿verdad? Si ahí todavía el colchón tiene marca y tratar que se lo reciban. No, ok, opción 2, tal vez que la municipalidad sí tiene esta recolección de residuos no tradicionales, que no es común. Y la opción 3 es que yo como generador de este residuo, es mi responsabilidad gestionarlo adecuadamente, ¿verdad? Entonces, en el peor de los casos, al final, ¿qué va a pasar? Me va a tocar pagar a que se vaya a recibir a un relleno sanitario, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del caso específico del colchón. Es muy complicado, ¿verdad? El manejo de un colchón, el desembalaje y todo esto. Entonces, si ya de fijo no se puede reutilizar ni nada, básicamente esa sería como la opción A, B y C. Para ver. Ah, en Tibás tienen ruta de no tradicionales también. ¿Ves? Eso no es común en las municipalidades. Ahí les cuento, Rey, cómo me va con el colchón. Vale. Profe, viera que, bueno, yo en vacaciones, bueno, ya ocupaba cambiar de colchón, pero no lo había, o sea, como que no lo había querido cambiar por lo mismo porque no sabía de dónde dejarlo o qué hacer.
y cuando lo había comprado, sí, no sé, no me acordaba dónde lo había comprado el último. Entonces como que al final había ido a varios como lugares donde vendían colchones y había preguntado y todos me decían que no, que tenía como que ver cómo hacía para ir a botarlo, porque ellos no sabían cómo, o sea, ni siquiera ellos mismos sabían cómo disponerlo, ¿verdad? Y había como también una página, es que ahorita en este momento no me acuerdo, que ellos como que, pero solamente los colchones de ellos mismos como que los restauran o algo así, pero nada más como de la misma marca de ellos. Entonces lo que tuve que hacer al final fue como literal, como estaba en vacaciones ya después en diciembre, ya tenían el otro colchón nuevo, tuve que literal, despedazarlo, romperlo, y las partes como metálicas, como los resortes o así, y bueno, no sé, como la base. Esta gente que pasa como por la casa recogiendo balas metálicas y así, como que se los di a ellos y los demás los separé y así como que terminé botándolo porque no, o sea, la espuma ya no tenía, como que mi mamá había hecho unos cojines y ya como que ya no sabíamos qué más hacer y al final y al cabo tuvimos que hacer eso porque literal no encontramos nadie, ni la Moni, ni en esas tiendas de colchones, ni nada, entonces como que es muy difícil. Y por eso siento que mucha gente también al final se rinde y es como que nada más los dejan así como en la calle o whatever, no sé qué es lo que hacen, llegan a los ríos, De- pero sí, es muy complicado. demasiadas gracias. Demasiadas gracias por contarnos su experiencia. Y sí, muy probablemente por eso es que las personas se frustran. Puede ser, digamos que todos lo intentaron y al final no lo lograron y se frustraron y lo tiraron al río, lo cual no está bien, pero ahí vemos también el tema de cómo la gestión de los residuos tan complicada, de residuos como este, eh, al final terminan en cosas como que terminan en ríos. Aquí nos dejaron Melanie que dice la repasueños, repa de sueños, dice que Esa fue aceptan la que yo colchones. pregunté, esa fue la que yo pregunté y me dijeron que no, porque solamente los que ellos vendían, digamos. Entonces, Mm, ok, pero y yo también por eso pregunté está, en Cartago, ajá, o sea, no pregunté como en otro lugar por cualquier cosa, solo pregunté en Cartago. ok, bueno, y si es de la marca de ellos. Y ahí les cuento un dato curioso. Por ejemplo, nosotros como Tech no es como que podemos decirles como tomen estos tres colchones, digamos que fueran de la marca de ellos y que aceptaran de la marca de ellos o que ellos aceptaran de toda marca. Y les decimos tómenlo y nos lo dan como prima de un nuevo colchón. En realidad no se puede porque la contratación pública no es como así de sencilla, es complicadísima, entonces nosotros todavía tenemos más complicaciones, aunque digamos nos quisieran dar una prima por estos colchones, no podríamos aceptarla o no de buenas a primera porque no es como, o sea, hay que sacar todo un proceso de contratación administrativa para comprar más colchones, entonces todavía más complicado. Pero ya que uno es una empresa privada que tiene colchones o en las casas, podría aplicarles. Pero bueno, ahí está la opción por si alguno tiene un colchón de esa marca. Igual ahí los voy actualizando de qué nos pasa con los colchones. Em, listo. Ok, nada más quería mencionarles que muy probablemente los residuos de la construcción es todo un tema. Yo estuve medio conectada el viernes que hubo la charla esta con la Muni de Cóbano. La verdad, estuve un tercio de mi atención y mi cerebro estaba, y el otro estaba trabajando en otras cosas. Entonces, no pude estar como presente del todo. Pero los residuos de la construcción son todo un tema, todo un tema. Y nosotros como ingenieros ambientales tenemos mucho trabajo en temas de construcción, ¿verdad? En la parte de ambiente y regencias ambientales de construcciones y así. Entonces, son residuos bastante importantes. La idea es que, bastante importantes y bastante complicados, porque también es un gremio súper complicado el tema de la construcción. Entonces queríamos que la profe Lilia Barca, que ella ha trabajado muchísimo en este tema de residuos, les dé como una charla sobre residuos de la construcción. Ella tiene un montón de experiencia, ha sacado una guía de residuos de la construcción junto con otra profesora. Entonces, vamos a cuadrar esa charla como una charla adicional, digamos, que no sea como de la clase, porque ya en la clase vamos talladísimos, eh, pero
El año pasado habíamos hecho lo mismo con una charla de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, justamente. Entonces, este año queremos hacerlo con residuos de la construcción y ahí vamos, muy probablemente sea como un lunes que la gente generalmente no tiene clases y ahí lo vamos a cuadrar con ella para que reciban como esta charla adicional, porque es bastante interesante el tema de residuos de la construcción y sabemos, o sea, no se nos da casi que nunca. Entonces, por ahí para que sepan esto, porque en la presentación recuerdo que también se hablaba de residuos de la construcción. Entonces, para terminar el tema de tipos de residuos, ¿verdad? Ahí les queda la presentación, les quedaron los videos. La presentación, como les dije, es básicamente lo mismo que los videos. Entonces, nada más que lo tienen por escrito y ahí ya les quedó guardado. Y ahora vamos a cambiar radicalmente de tema. Bueno, no radicalmente, pero vamos a ver ahora lo que se llaman las etapas de manejo de residuos. Antes de pasar, no sé si alguna tiene alguna pregunta adicional con esto. Si no, sigo. Ah, antes de terminar, nada más. No recuerdo, creo que fue. No recuerdo quién me preguntó. Era Lía, me parece, lo de las baterías. Las baterías es todo un tema que vamos a ver también más adelante. Esta es la lista, el anexo 1, la lista de residuos peligrosos. Recordemos que los que tienen asterisco son los que son peligrosos. Entonces, aquí me dice cuáles son los peligrosos. Baterías de plomo, acumuladores de níquel cadmio, pilas que contienen mercurio. Y esto otro que ya son como electrolitos de pilas que sinceramente no sé qué es. Y se excluyen, dice pilas alcalinas y otras pilas y acumuladores. Entonces, después de mucho filosofar con, de hecho, una amiga que trabaja en el tema de residuos, que antes trabajábamos juntas, llegamos a la conclusión que las baterías alcalinas se excluyen dentro de los residuos peligrosos por esta lista de residuos que hay. Entonces, que las baterías alcalinas se manejan como residuos especiales, para que lo sepan ahí. Pero recordemos que siempre tienen ahí como el acidito, pero no va a ser como comparable con una batería de plomo que tiene plomo, ¿verdad? Y que son las de carro generalmente, que son más grandes y así. Que esa pregunta me había faltado por ahí. Y ahora, esta parte es bastante importante, es una presentación larga que nos va a tomar bastante tiempo, pero quiero que la llevemos con calma porque básicamente lo que yo quiero es como que ustedes se transporten a que ustedes son los gestores ambientales en una empresa. Piensen en cualquier tipo de empresa, sobre todo una empresa que sea, no sé, que tenga un montón de residuos súper variados, que haya de todo tipo, ordinarios, especiales, peligrosos. Entonces, la idea es que veamos las etapas de cómo hacer una gestión adecuada de residuos en una empresa, desde su generación hasta su disposición final, ¿verdad? Entonces, como ya estoy proyectando, nada más me interrumpen si quedo ahí en blanco, que se me pega la cámara o si tienen dudas, ¿verdad? Y lo primero es recordar que nosotros vimos el término de gestión integral de residuos, que era un conjunto articulado, interrelacionado de acciones. Ahí hablábamos de regulación, la parte financiera, administrativa, de monitoreo, de evaluación. Y era una lista, ¿verdad?, de diferentes acciones interrelacionadas que se tienen que tomar en cuenta desde la prevención, desde la generación hasta la disposición final de los residuos. Disposición final de residuos sólidos. Ahora bien, eso es lo que vemos como gestión integral. El manejo del residuo como tal, básicamente es el manejo, ¿verdad? Como la manipulación de las medidas que yo tomo en todas las etapas, que ya vamos a ver cuáles son. Entonces, sí, son básicamente, el manejo son la adopción de medidas necesarias en todas las etapas para proteger la salud humana y el ambiente. Entonces, básicamente lo que yo voy a implementar son conceptos que no quiero que sean como uno es esto y el otro es lo otro, ¿verdad? Pero nada más como para que tengamos, o sea, son conceptos al final que se relacionan un montón. Y aquí me dice que es en todas las etapas del manejo de los residuos.
pensemos que la primera etapa es la generación y la última etapa es la disposición final. ¿Qué hay en medio? Y les digo, céntrense en que ustedes son los gestores ambientales en una empresa y cuáles son las diferentes etapas del manejo de los residuos. El primero es la generación. Después de la generación, ¿qué viene? Tengo el residuo en la mano. ¿Qué pasa después? Ya lo usan. La característica. No, porque ya Lo tengo el agota. residuo. ¿Lo qué? Lo agota. No sé. Uy, voy que no te escucho. ¿Lo bota, fue? Agota, o sea, termina. Ok, no, porque ya tengo el residuo. Ya tengo el residuo. Ya no Ok, sirve no para es el nada. producto. Ok. No. Ya tengo el residuo en mi mano. Ya estoy en una fábrica que hace, no sé, celulares. Entonces, cierto residuo ya quedó ahí, ¿verdad? En mi mano. ¿Qué sigue? Ajá. Valora las R. ¿Cómo? Valora, se puede reciclar o todo esto, reusar. Ajá, pero ven que ya eso es cierto, sí, pero ya la empresa tiene como como le digo, su proceso de qué es lo que sigue, o sea, qué es lo que ya sabemos que esto, qué vamos a hacer con esto, ya sabemos si se valoriza o no se valoriza, pero entonces lo tengo en mi mano y ahora. Separar, ¿no? Como disponer. Sí, yo lo clasificaría, profe, digamos, dentro del marco de lo que está establecido dentro de esa empresa. Como Ajá, si hay un exacto. plan de gestión, entonces lo separo para ver cuál es la ruta que va a tomar. Exactamente, entonces yo, Andrea Cuña, trabajo en esta fábrica que hace celulares y entonces tengo este residuo y lo voy a colocar en un contenedor, ¿verdad? Pensemos que es una fábrica, la vara va aquí, ¿verdad? Va rápido. Entonces yo voy haciendo y coloco en un contenedor. Ahí quedó el residuo en el contenedor. Luego de ese contenedor, ¿qué pasa? ¿Cómo almacenarlo? Lo saco de Ajá, ese contenedor y lo almaceno. exactamente. Luego ahí voy y lo voy a almacenar en algún punto. Hay algo antes, pero sí. Básicamente voy y lo almaceno en algún lugar, ¿verdad? Y después de que lo almaceno en algún lugar, ¿qué pasa? Tal vez el transporte, profe, hacia el lugar donde Ujú, lo va a gestionar. exactamente. Entonces yo lo generé, lo acumulé en algún punto, ¿verdad? De ahí lo llevé a un centro de acopio, una bodega interna, y después de ahí está la parte, ¿verdad? De que ya lo estoy almacenando de cierta forma, ¿verdad? Y de ahí alguien se lo llevó. Y después, ¿qué sigue? Alguien se Se lo llevó. podría como también, profe, como en esa bodega, como por ejemplo en el MADI, que se comprimen Ujú, o hay una como que parte se del le da un tratamiento, digamos. Exactamente, se le da un pretratamiento. De hecho, era lo que yo les dije, está entre acumulación y almacenamiento. Hay un pretratamiento, lo acumulo, lo almaceno, perdón, ya sea triturado, compactado, etcétera. Se lo llevan y después de que se lo llevan, aquí dice, se separan los componentes de utilidad antes del almacenamiento. Ajá, estamos hablando de este pretratamiento, pretratamiento, almacenamiento. Ya vamos por el transporte y después. Se fue en carro para algún lugar. ¿Qué pasa después? ¿A dónde llega? De ahí yo me imagino que depende del material, ¿verdad? Pero si es como un material que se pueda reciclar, no en Costa Rica, pues se va entonces a exportar a los lugares en donde sí, y con esto sí vuelven a utilizarlo de materia prima, ¿verdad? Que creo que como que lo deshacen si fuese plástico y luego hacen como las bolitas estas de plástico. Ajá. ¿Y cómo se llama eso, digamos? Porque aquí me estás hablando de plástico, pero ¿y si estamos hablando de un electrónico o de un residuo peligroso? ¿Cómo se llamará esa parte de la etapa? ¿Qué etapa sería esa? El tratamiento, profe, El, principal. el tratamiento, exactamente. Entonces yo hago ciertas cosas con ese residuo, ¿verdad?
ya sea lo que decía, creo que era Mónica, que decía como ya sea el plástico que hago como bolitas, ¿verdad? O los pellets que se le conocen, o ya sea que agarro el celular y lo desembalo todo, ¿verdad? En ciertas partes, o ya sea que tengo un residuo peligroso, entonces le hago un tratamiento ahí físico-químico, o si tengo residuos infectocontagiosos, le doy un tratamiento para quitarle la peligrosidad, ¿verdad? Entonces esa etapa es el tratamiento. Después de que ya yo tengo eso, y esta tal vez puede ser más complicada, tengo primero tratamiento. Voy aquí a mostrárselos con la imagen más fácil. Tengo la generación, la acumulación, el pretratamiento o acondicionamiento, ya casi vamos a ver uno a uno, el almacenamiento o acopio, luego se fue en un carrito, le doy un tratamiento, luego una valorización o recuperación. Algunas veces tal vez no ocupe tratamiento, sino que ya casi vamos a ver la diferencia. Y obviamente pueden haber casos donde simplemente, o sea, no es que esta parte de aquí sea lineal, tratamiento, valorización o recuperación. Tratamiento, valorización y exposición final no necesariamente es lineal, pero verdad, pensemos en un residuo que les decía infectocontagioso. Le doy un tratamiento para quitarle la parte microbiológica, sí, peligrosa, y lo mando a disposición final. Habrán otros que son como, por ejemplo, los equipos eléctricos o electrónicos. Le doy un tratamiento físico, desembalo ya las piecitas, separo los diferentes metales. Ahora bien, ya tengo ese tratamiento, voy y hago el proceso de transformación, ¿verdad? De la parte a partir de ese montón de piecitas de oro, no sé, hago cierta cosa. Y si ya algo sobró por ahí, podrá ir a disposición final. Puede ser que no llegue a disposición final. Pero entonces este sería el camino, las etapas. Como les digo, esta última parte no necesariamente es lineal o no necesariamente le aplica a todos los residuos. Pero entonces esto es como dentro de mi organización hasta acá. Y ya de aquí sale, ¿verdad? Sale hacia un gestor o hacia otro lugar. Ok, vamos a ver etapa por etapa. Y qué son las cosas que debería cumplir. Hoy no nos va a dar tiempo de ver todas porque quiero que lo tengamos bastante claro. Pero en la primera etapa de generación, un generador que tiene que tener, ¿verdad? Aquí vamos a ver también el tema del generador como tal y también la generación ya cuando lo tengo en mi mano. Pero entonces lo primero es que un generador, cualquier generador tiene en nuestro país, tiene que tener un permiso sanitario de funcionamiento, que de ahora en adelante va a aparecer así en toda la presentación. Un permiso sanitario de funcionamiento, eso no tiene que ver nada con residuos, eso es básicamente que lo da el Ministerio de Salud, ¿verdad? Para cualquier tipo de organización. Pero ¿qué es lo que pasa? Un requisito para tener un permiso sanitario de funcionamiento es que yo tenga un programa de gestión integral de residuos implementado. ¿Pasa? No pasa siempre. O sea, no es como... está en papel, pero no en la práctica, ¿verdad? Igual, eso va a aplicar mucho. Si usted pone una sodita ahí que vende empanada y gallo pinto para el desayuno, tiene permiso sanitario de funcionamiento y lo vas a poner a hacer un programa de gestión integral de residuos, es como complicado, ¿verdad? Eso también depende mucho de las áreas rectoras. No estoy diciendo que este tipo de empresas, o sea, como estas soditas, no es que no lo tenga, ¿verdad? Tiene que ser responsable con la gestión de sus residuos. Pero el tema es que tener un documento como lo pide la normativa y algunos de ustedes van a trabajar programas de gestión de residuos para empresas, es un documento complejo, ¿verdad? Entonces puede por ahí ser como, puede ser una traba para pequeñas empresas, ¿verdad? Y eso no quita que no sean responsables de gestionar sus residuos, ¿verdad? Pero empresas donde ya se generan muchísimos residuos y súper diversos, es muy importante que ya tengan su programa porque ahí van a tener hasta la lista de residuos que generan, uno por uno de cuáles son los residuos que generan y un respaldo de qué es lo que están haciendo con ellos, ¿verdad? Yo he hecho programas de residuos para empresas grandísimas y que la lista de residuos es así, pero páginas de páginas de páginas porque son procesos muy complejos, muy diversos y que tienen muchísimos residuos, ¿verdad? Y ahí sí es demasiado importante tener algo que me respalde qué es lo que yo estoy haciendo con cada uno de esos residuos.
Otra cosa, pasa que muchas empresas tienen su programa de gestión de residuos porque cuando fueron a sacar el permiso sanitario de funcionamiento se lo pedían, o cuando fueron a renovarlo decían dónde está su programa de gestión integral de residuos. Entonces ahí usted ve a las empresas corriendo para tener el documento y luego ¿qué es lo que llegan y hacen? Engavetan y no lo ponen en práctica, ¿verdad? Y siguen haciendo las cosas de forma incorrecta porque simplemente el documento fue para un check de un trámite. Entonces, por eso pongo ahí el implementado, ¿verdad? Que eso es bastante importante. Luego, algo importante es que al momento, o sea, todo generador tiene que pagar por la gestión de sus residuos. Hay un principio que se llama internacional, eso no es internacionalización. Ajá, internacionalización de costos, que eso es básicamente que yo internamente tengo que hacerme responsable de pagar por los residuos que estoy generando. No es como, no, que se los lleven de gratis. Cuando yo trabajaba en esta empresa de gestión de residuos, es como, aquí tengo residuos de no sé qué, ¿cuánto me pagan por ellos? Y yo no, ¿cuánto me va a pagar usted a mí para que se le vaya a recoger el residuo y se le dé un tratamiento? Tenemos que quitar eso, ¿verdad? De que más bien me tienen que pagar a mí porque les estoy dando cierto tipo de residuos, ¿verdad? Y no, yo soy responsable de pagar por los residuos que estoy generando, ¿verdad? En algunos casos podrá ser que me lo recoja la municipalidad, pero igual hay un pago por servicios municipales. Entonces, eso es algo que tiene que quedar claro, ¿verdad? Y obviamente esto es lo que generalmente causa demasiado descontento de cómo voy a pagar tanta cantidad de plata porque me vengan a recolectar y gestionar los residuos. Entonces, ahí va todo un tema también de que tengo que generar menos residuos para que esos costos sean menores, ¿verdad? Entonces van súper de la mano. Si yo tengo pérdidas o derrames de residuos, sobre todo residuos peligrosos, ¿verdad? Yo tengo que informar eso. Y eso pasa mucho. Tuve un estudiante que hizo su tesis en la gestión de residuos de aceite lubricante. Entonces él iba por los lubricentros, lo hizo para la provincia de Heredia, preguntando sobre qué hacían ellos. Bueno, eran residuos de lubricentros, ¿verdad? No solo el aceite, pero lo que pasa con el aceite de carro es que es muy cotizado en el mercado oscuro, porque el aceite tiene un alto poder calórico. Entonces, se coprocesa y a las empresas cementeras les gusta un montón porque tiene un poder calórico alto. Pero no solo a las empresas cementeras, sino hay un montón de calderas y equipos que pueden funcionar con se quema básicamente el aceite. Entonces, gusta mucho. Y este estudiante había encontrado de que al final de cuentas en muchos lubricentros pasaba un señor X, que literal era X porque nadie sabía quién era el señor, simplemente sabían que se lo llevaba y sabrá Dios qué hacía con el residuo, ¿verdad? A lo que voy con esto es que hay residuos que son muy cotizados en el mercado, el aceite es uno de ellos, entonces imagínense que yo sea una empresa que genero residuos de aceite lubricante, llámese un lubricentro muy grande, por ejemplo, y que de un momento a otro empiecen a desaparecerme residuos, ¿verdad? O que tenga derrames de otros residuos, eso obviamente tiene que ser notificado, ¿verdad? Porque después, ¿qué pasa? Que si los estañones de mi lubricentro aparecen ahí en una caldera clandestina o en un búnker que utilizaba residuos de aceite lubricante. Entonces, el tema es que yo como generador también tengo la responsabilidad de informar cualquier pérdida, de informar cualquier derrame. Hay un reglamento también que es específico para derrames. Y entonces ahí me dice a mí cómo tengo que yo notificar o cuándo tengo que notificar que hay derrames de residuos peligrosos que me pertenecen. Entonces, de hecho hace unos días estaba viendo que fue uno de era ácido nítrico, en unos containers. No sé, bueno, el punto es que era un ácido, no recuerdo cuál ácido, me parece que era ácido nítrico. Entonces era aquello ahí, ¿verdad? Todo corroído porque era un montón de ácidos que se habían derramado y obviamente eso tiene que ser notificado de cuánto se me está derramando y obviamente yo, si está dentro de mis instalaciones, soy demasiado más responsable de gestionar ese derrame adecuadamente. Y bueno, obviamente es mi responsabilidad manejar adecuadamente los residuos en cada una de las etapas que ya vimos.
aquí menciono el principio de... ok, y eso es importante en cada etapa. Vean que yo les dije, acá es dentro de mis instalaciones y aquí para allá es fuera de mis instalaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay un principio que se llama principio de subsistencia de la responsabilidad. Se presenta solo para el residuo peligroso, eso por reglamento, pero para mí debería ser para todos los residuos. ¿Qué es lo que dice? Que la responsabilidad integral del generador subsiste hasta que el residuo, en este caso habla del residuo peligroso, sea valorizado o dispuesto con carácter definitivo. El gestor contratado por el generador será solidariamente responsable con este una vez que haya recibido el residuo para su manejo integral. Que traducido es básicamente, usted, generador de residuo, es responsable de su residuo. Aquí dice peligroso, debería ser para todos. Los tipos de residuos, no solamente cuando está dentro de sus instalaciones, pero usted sepa que va a ser responsable, ahí dice hasta que se valorice o se le dé disposición final, ¿verdad? Entonces no es como se fue el camión con el montón de estañones de ácido no sé qué, chao y ya no me importa. No, entonces este principio dice que yo soy responsable conjuntamente con el gestor que yo contraté, ahí dice solidariamente responsable con este gestor que yo contraté hasta que el residuo ya se haya tenido disposición final o una valorización, ¿verdad? Y eso también es bastante importante. Y ahora vamos a ver el tema de embalaje de residuos, que eso es vital, o sea, cómo yo estoy, es que a veces nosotros pensamos como en residuos sencillitos, ¿verdad? Como lo que estamos acostumbrados a ver en el día a día, pero no, o sea, piensen en residuos de solventes, ahora que hablábamos de aceites, residuos que tienen cargas químicas importantes y que yo los estoy metiendo en X tipo de recipiente y el señor que los está llevando en su camión, él no sabe qué lleva. Si el señor choca, bueno, sí sabe, sí debe saber qué lleva, eso también lo vamos a ver. Pero el punto es que si el señor choca, por ejemplo, lleva ahí mis residuos, ¿verdad? Hace un tiempo creo que también, bueno, no era de residuo, creo que era de producto de cloro, ¿verdad? Que había como que un camión llevaba un montón de cloro y chocó y hubo como todo un derrame, ¿verdad? Entonces son mis residuos los que van ahí. Yo soy conjuntamente responsable con la persona que yo estoy contratando. ¿Qué pasa si esos residuos no iban correctamente embalados? Si los estañones iban rotos, por ejemplo, o si las tapas no iban bien puestas, o si estoy, y ahorita vamos a verlo, mandando residuos incompatibles, que si hay un accidente y los residuos entran en contacto, pueden ser explosivos, pueden ser inflamables, ¿verdad? Entonces, eso es también muy importante que les quede claro. Ok, yo como generador de residuos, y piénsense ustedes como un gestor en una empresa, ¿verdad? Piensen en un proceso productivo, ¿verdad? No en temas de oficinas o de servicios, sino un proceso productivo. Entonces, piensen en ese proceso productivo y todos los residuos que ustedes van a generar en cada una de esas mesitas de trabajo o en cada uno de esos ensamblajes de piezas o sea, en cada uno de los procesos. En una organización se van a generar residuos diferentes, ¿verdad? Entonces yo tengo que conocer todos los procesos y cada uno de los residuos que se generan ahí, ¿verdad? Incluye saber composición, porcentajes, tipos, si son o no son peligrosos, ¿verdad? Si tienen compuestos peligrosos o no. Entonces, todo eso yo debo conocerlo. Recuerden, nunca se me va a olvidar que fui de hecho, a hacer un programa de residuos y era Panasonic. Y esa planta es grandísima y tenían demasiadas mesas de trabajo y uno veía a la gente, ¿verdad? Y dele, genera, dele, genera. Y entonces es mi responsabilidad como persona encargada de la gestión de los residuos de una organización de conocer en cada uno de esos lugares qué residuos se están generando. Y cuáles son sus características de peligrosidad, ¿verdad? Y ya más adelante veremos que también, obviamente, qué hacer con ellos. Pero entonces, yo tengo que conocer la generación de cada uno de los residuos. Cuando veamos la elaboración de programas de gestión de residuos, vamos a ver que justamente en el cuadro número 1 de un programa de gestión de residuos es hacer la lista de cada uno de los residuos que yo genero y en dónde los genero, ¿verdad? Yo tengo también la responsabilidad de reducir, ¿verdad? Pensando de evitar también, ¿verdad? Pero sabemos que, obviamente, en algunos procesos productivos, hay residuos que o genera,
¿verdad? Entonces no se puede evitar, pero sí puedo reducir la generación de los residuos y también de minimizar la toxicidad o la peligrosidad de esos residuos, ¿verdad? Si yo tengo un proceso productivo donde puedo utilizar este aditivo que es menos tóxico en lugar de este, que es el tradicional, que es más tóxico y genera residuos más tóxicos, entonces yo puedo aquí evaluar el tema de sustitución, ¿verdad? Y ver que esté generando residuos con una peligrosidad menor. Separar los residuos en la fuente, que ahorita vamos a ver lo de la acumulación, ¿verdad? Pero esto es como una responsabilidad obvia que tienen los generadores. Y es mi responsabilidad también vigilar que sean gestionados de forma segura, que también vamos a ver ya el tema de evaluar gestores, pero va relacionado con internacionalización de costos, que yo lo que hago es, no me olvido acá, sino yo acá en estos procesos tengo que revisar que al gestor que yo estoy contratando lo haga bien. O sea, entonces yo tengo mi obligación de estar vigilando que ellos lo estén haciendo correctamente. También tengo que tener registro de lo que yo genero, ¿verdad? Cantidades. Si ustedes llegan a contratar un servicio de gestión de residuos, lo primero que le van a decir es, ¿y cuánto genera? Porque es muy diferente que yo te vaya a recibir 1 tonelada por mes a que te vaya a recibir 5, ¿verdad? Entonces, y no solo para eso, ¿verdad? Sino hay control interno, yo tengo que estar viendo de, ¿y por qué este mes se generaron tantísimos residuos? Pensemos que eso también se traduce en dinero, ¿verdad? Entonces yo tengo que estar llevando registros de generación de residuos actualizados, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en el TEC, cada día que entran residuos, nosotros los pesamos y de hecho ahora estamos en un momento como de incertidumbre de que vamos a ver qué tanta presencialidad hay para ver cuántos residuos de más están generando, cuántos residuos de más llegan al centro de acopio, porque eso implica que vamos a necesitar más voluntarios, vamos a ocupar más horas de trabajo del señor del centro de acopio o vamos a necesitar recolecciones más frecuentes, ¿verdad? Entonces llevar registros de generación es muy importante para tomar decisiones. Y otro punto importante no es solo conocer lo que yo estoy generando, sino también cosas que yo puedo generar. Y esto pasa mucho en ya procesos más complejos donde yo puedo tener derrames, ¿verdad? O que pueden pasar ciertas circunstancias donde algo salió mal, entonces, no sé, impresiones. Entonces puede ser que ahora ya las tintas que estoy utilizando ya no me sirvieron, entonces no es un residuo normal, pero puede ser que yo en emergencias o en X condiciones pueda estar generando otro tipo de residuos, ¿verdad? Aquellos que de vez en cuando puede ser que yo genere. Hay algo muy, vamos a ver, muy bonito y muy feo a la vez de hacer, que son los estudios de composición. Creo que alguien mencionaba que había estado en los estudios de composición que se habían hecho en el TEC o en el que se hizo en el 2018. Y los estudios de composición, hay un reglamento que va más allá del reglamento, que uno lo ve como más segurillo, es básicamente una metodología que dice cómo hacer un estudio de composición. Está muy pensado hacerlo a nivel cantonal, ¿verdad? Que una municipalidad sea la que lo haga, pero uno lo puede hacer en pequeña escala, ¿verdad? También estos estudios de composición son importantes. Generalmente se hacen para residuos ordinarios, ¿verdad? Pero me permite saber qué genero y cuánto genero de cada diferente material. Me permite a mí y a nosotros nos ha permitido verificar que también está separando la gente, ¿verdad? Que yo les decía lo del plástico y que veíamos en la clase pasada, el tema del cómo es la composición. Entonces, eso nos da la oportunidad de verificar también o esta otra es muy importante, como lo de la restricción de plástico que les contaba, que es conocer el estado actual y ver avances con respecto a medidas que se tomaron anteriormente. Y obviamente eso nos permite tomar decisiones de, Dino, la gente está separando perfectamente los residuos, no pasa nada, aquí todo en orden, sigamos como vamos. O Dino, hemos invertido tantísimo dinero y hemos contratado gente que nos capacite, hemos comprado no sé cuántos puntos de separación y al final de cuentas estamos peor, ¿verdad? Entonces hay que ver qué otras medidas tomamos. Entonces, esto también es un punto importante para tomar decisiones y medir. Recordemos que la gestión de los residuos también era un tema de evaluación.
y de monitoreo. Entonces, para medir y monitorear cómo se están haciendo las cosas. Si en algún momento creo que ninguno de los grupos este año va a hacer estudios de composición. El año pasado sí tuvimos algunos que hicieron estudios de composición, que es un trabajo bonito y feo a la vez. El año pasado un grupo lo hizo en un supermercado, no voy a decir nombres, y llegamos a hacerlo. Yo fui una vez con ellos, ellos fueron varios días. Y en serio, nosotros nos quedamos asustados que veíamos, yo decía, pero es que esta lechuga y este chile están mejores que los que yo tengo en la refri. O sea, de cosas que botaban y comida buena, comida empaquetada buena, y que yo decía, qué lástima, o sea, en serio, literal, lo que está en este contenedor está mejor que lo que yo tengo en la refri, porque eran cosas buenísimas y que botaban, digamos. Entonces, obviamente, esa fue una de las medidas que se encontraron ahí en el estudio de composición, pero es muy interesante hacerlos. O como ustedes decían, que no recuerdo quién había participado en el estudio de composición del TEC, que veían ahí latas y vidrio y cosas que se podían reciclar y que la gente simplemente los tiraba en el contenedor de no valorizables. Entonces es muy triste verlo. En la comparación de estudios de composición que hicimos en el TEC, por ejemplo, vean que en el 2016 iban por año 10 toneladas de plástico al relleno sanitario. Y después en el 2018 eso bajó a 6 toneladas. Entonces el estudio de composición nos permitía decir, ok, ven, condiciones relativamente similares. En el medio estaba lo del plástico de un solo uso y vea cómo hemos mejorado, ¿verdad? Tanto en educación como en la prohibición de plástico de un solo uso, porque ambas cosas coincidieron. En 2017 se empezó a dar un montón de capacitación y también el tema del plástico. Entonces, como en realidad tuvimos como la fuente para respaldar a las autoridades de que las cosas se estaban haciendo bien. A nivel de municipios, y eso tal vez lo van a ver más adelante más con el profe Macario, se hace a nivel residencial y a nivel comercial, ¿verdad? No es lo mismo hacerlo en casas que hacerlo en comercios, en una carnicería, una zapatería, una librería, van a ser residuos muy diferentes. Entonces se hace a nivel de casa y a nivel de comercios. También se puede hacer a nivel, o lo ideal es hacerlo a nivel de estratos, ¿verdad? No es lo mismo hacerlo en Romoser, ¿verdad? Que venir y hacerlo tal vez en la Carpio. Son condiciones diferentes, entonces por eso se van a generar residuos muy diferentes. Entonces las municipalidades tienen que hacerlo considerando estos estratos, y obviamente un estrato urbano es muy diferente a uno rural. Entonces habrá municipalidades, yo siempre les digo, yo soy de Pérez, que si van y lo hacen en el centro es muy diferente, que si van y lo hacen allá donde viven mis papás, que es allá muy largo, y las condiciones son diferentísimas. Se hacen, bueno, en comercios, y obviamente al final yo también tengo una representación global de cómo es en el cantón. Las municipalidades tienen que tener su programa de gestión de residuos y ellos deberían de tener sus propios estudios de composición para decir, la realidad en el cantón de Cartago es esta, ¿verdad? Que entre cantones como puede ser que sean muy similares porque están muy cercanos o sus características son iguales, pueden haber otros súper variados y súper diferentes, ¿verdad? Habíamos en el TEC, ese es en el TEC de San Carlos, de que al final de cuentas es un trabajo feillo, da asquillo. Unos estudiantes lo habían hecho hace varios años en el curso de residuos, justamente. Pensemos en un estudio de composición como este, o en uno cantonal. Básicamente yo lo que hago es, obviamente planifico cómo lo voy a hacer, si la cantidad de viviendas, en qué días lo hago, no voy a hacerlo en un feriado, no voy a hacerlo en Navidad, sino en un día que sea lo más representativo posible. Peso todo, ¿verdad? Hay algo que se llama cuarteo. Lo ideal y la metodología lo que dice es que yo debería tener al menos una muestra de 50 kilos, como mínimo. Pero obviamente si yo tengo los residuos de un cantón, no voy a hacer la tonelada que recolectaron, sino que yo lo que hago voy haciendo cuarteos, mezclo todo, peso todo, mezclo todos los residuos, voy dividiendo en cuatro, hasta que yo ya tenga una mezcla de una muestra de 50 kilogramos, y a eso ya le voy haciendo el estudio de composición, pensando que está lo más homogéneo posible, ¿verdad?
Entonces lo peso todo, defino si hay que hacer cuarteo. Obviamente, si yo tengo 200 kilos, mejor hago los 200 kilos porque al final de cuentas no sería para nada representativo solo hacer los 50 o sea, ya el cuarteo es como para cantidades mayores a 200, 250 kilos. Y empiezo a separar por categorías, porque aquí la idea es ver, ¿verdad?, qué es cada uno de los residuos que están generando. Ya casi vamos a ver las categorías y obviamente extrapolo los datos de que si solo estoy haciendo una muestra de 50 kilogramos o si al final eran 150 kilogramos y lo tuve que hacer todo, no apliqué cuarteo. Entonces extrapolo los datos a la muestra, a la cantidad total de residuos. Generalmente la norma lo que dice el reglamento es que yo lo voy a hacer para biodegradable, papel cartón, plásticos, vidrio, metales, textiles, polilaminados, si hay peligrosos, electrónicos y si yo me encuentro otras cosas por ahí, ¿verdad? Yo puedo hacer más categorías. Por ejemplo, nosotros en el TEC creo que se separaba por los tipos de plástico, ¿verdad? En cuáles son reciclables, cuáles son coprocesables. Puedo separar el papel del cartón. Entonces, esas son como las categorías base, pero yo puedo hacerlo todavía más finito, ¿verdad? De acuerdo a lo que yo necesito conocer. Y bueno, al final de cuentas si yo quiero saber la cantidad de papel que se genera, simplemente agarro el peso. O sea, si ya yo trabajé en esa muestra de 50 kilogramos, ¿cuánto representa en peso ese papel con respecto a la muestra de esos 50 kilogramos? Y a partir de ahí yo extrapolo, ¿verdad? Igual para el plástico, igual para el vidrio, igual para los metales, igual para cada uno de los residuos. Entonces yo saco el porcentaje que representa y ese peso y al final extrapolo a la cantidad total de residuos. Vamos a ver. No sé si tienen dudas aquí. Eso es un flash de lo que es un estudio de composición, ¿verdad? Pero al final de cuentas un estudio de composición tiene mucho trabajo de campo y menos de escritorio. Denise. Profe, más que una pregunta, es como un comentario. Es increíble, digamos, los estudios de composición cuando se hacen en restaurantes. Los restaurantes es súper duro, digamos, porque ellos sí botan comida. O sea, restaurantes, ni siquiera un restaurante como McDonald's, que tienen tantas horas para tener la comida ya preparada, tienen la comida preparada y porque no se vendió, entonces la botan. O, digamos, cuando termina el día, entonces la botan porque la gente, digamos, obviamente dicen que cuando uno empieza a trabajar, digamos, en lugares así, usted va a querer llevárselo, pero ya después de un mes de estar trabajando con la comida, entonces usted ya no va a querer comer más, o sea, ya no va a querer más. Entonces los empleados dejan de llevárselo y se empieza a botar. Entonces yo creo que igual estos estudios, digamos, de composición, uno cuando los hace, supongo que uno se queda así como asombrado y además se queda como que hasta duele, porque uno dice, eso es comida buena, esas son cosas buenas. Sí, ¿quién era la que había estado en el estudio de composición del TEC? Había sido yo, profe. Melanie, sí, y es doloroso, o sea, es doloroso estar en los estudios de composición. De hecho, uno de las generaciones de residuos hicimos en residencias de Cartago, en San Carlos, en San José, el estudio de composición como parte del proyecto final. Y recuerdo, nunca se me va a olvidar, no sé la marca del helado, pero recuerdo que en residencias se encontraban así, se había encontrado un tarro de helados caro, no esos Alaska, ¿verdad? Caro, entero, tirado ahí en el estudio de composición. Y uno ve cosas muy, muy tristes y de la cantidad de residuos que van a dar a lo no valorizable, que al final de cuentas es todo un tema de que lo pude evitar, hasta lo pude valorizar, ¿verdad? Sí, entonces es bastante, bastante triste. Si alguno de los grupos que todavía no tienen proyecto podría evaluar hacer algún estudio de composición en algún lugar. Es, como les digo, un trabajo de campo un poco grotesco, pero bonito al final de que uno pueda proponer cosas o
bonito, es muy triste, pero uno puede hacer mucha conciencia y proponer también, ojalá se implementaran, pero proponer medidas para que eso no pase. Y ya para terminar, entonces, ya vimos si ustedes en algún momento tienen que hacer un estudio de composición, sepan entonces, porque este reglamento al menos nosotros no lo vamos a ver a profundidad, pero sepan que hay una metodología para hacer estudios de composición de residuos ordinarios. Al final vean que también uno encuentra ahí si hay residuos especiales y peligrosos colados, ¿verdad? Pero esa metodología es más que todo a nivel cantonal, pero como les digo, se puede hacer en pequeñito para alguna organización. Esa es la metodología que nosotros utilizamos en el TEC, por ejemplo, y la que han utilizado estudiantes para hacer sus tesis, y la que han utilizado estudiantes para hacer sus proyectos del curso de residuos. Siento que es una experiencia que todo el mundo debería tener en algún momento de sus vidas. Y ya para terminar, ya lo vimos, ya el medio se mencionó, pero alguien que me quiera decir la diferencia entre acumulación y almacenamiento. ¿Cuál es la diferencia entre acumular y almacenar? Que, bueno, según lo que entendí en la clase, como que el almacenamiento es después de un acondicionamiento del material y la acumulación no necesariamente, ¿sí? Ajá, sí. La acumulación es donde yo voy depositando residuos al momento de la generación y el almacenamiento es si ya antes de que se los vengan a llevar, ¿verdad? Justamente antes de que se dé el transporte, donde yo los tengo colocados en un lugar ya todos juntos, cumpliendo ciertas medidas y ya embalados y ya si se les dio algún pretratamiento, entonces lo que yo tengo ahí, ¿verdad? Ujú. ¿Alguna duda con respecto? Vea que solo hemos visto generación y todavía nos faltan todas las otras etapas, pero ahí las vamos viendo poquito a poco. Si nos atrasamos y las tareas hay que atrasarlas una semana, yo ahorita voy a hacer cálculos y les estaría diciendo si corremos la tarea de los reglamentos una semana, porque esta clase sí es bastante importante, este tema, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos viendo. Rebeca. Sí, profe, no sé si mencionó algo al principio de la clase, pero es que me conecté un poquito tarde. La tarea de hoy, la de los residuos peligrosos, ¿esa se la tenemos que subir a alguna parte o era nada más conversarlo aquí en clase? No, era para conversarlo acá en clase, generalmente, a excepción de la que vimos de la tarea 0, que agradezco, ahí vi que más gente la ha mandado, esas no las he tenido chance de ver, pero a excepción de esa, las otras va a ser básicamente, háganlas ustedes, porque ven que yo agarré ahí al azar a varias personas y llego, pregunto, a ver qué, pero no tienen que subirlas, a no ser que yo se las diga. Ok, está bien. Listo, entonces eso sería por hoy. Si Dios lo permite, nos vemos el martes. Les iba a decir, y porque ayer de hecho conocí a Rebe que andaba en un voluntariado de corredores biológicos. Yo estoy en el TEC los lunes, los miércoles y algunos viernes. Entonces, si ustedes, pues, mi oficina está en la oficina de ingeniería, que es un edificio verde que está por el lago. Entonces, igual nada más me escriben y si tienen preguntas o así, que a veces yo sé que es más fácil por acá, pero entonces me encantaría conocerlos. Pueden pasar ahí por la oficina y hacer consulta presencial lunes, miércoles y algunos viernes voy presencial y así los conozco. Entonces ahí le queda la invitación abierta. Y creo que Macario tiene la manita levantada. Sí, muchas gracias, Andrea. Ya me contestó la profe Tere y le subí en el grupo del WhatsApp la respuesta. O sea que es muy probable que a partir del lunes les manden algún comunicado o una respuesta. Entonces estaremos pendientes y yo también pendiente con la profe Tere. Una feliz tarde y feliz fin de semana, jóvenes. Sí, que tengan lindo día. Cualquier cosita y nada más me escriben y nos estamos hablando. Gracias, profe. Igual. Muchas gracias. Gracias, profe. Andrea, Hasta luego. Gracias. Andrea, detener la grabación.